El dinero tiene personalidad, tiene memoria, tiene carácter y responde como cualquier ser vivo a la forma en que lo tratas. Si lo desprecias, se aleja. Si lo honras, se multiplica. Y aquí está el secreto que pocos se atreven a probar. Debes hablar con el dinero como si fuera una persona real. ¿Sabes cómo? Lo más incómodo es que la mayoría vive peleada con él. Lo teme, lo maldice, lo culpa de sus problemas. Y ese rechazo silencioso crea una barrera invisible que no importa cuánto trabajes o cuánto te esfuerces, siempre parece mantener la abundancia fuera de tu alcance. En 1925, Florence Scovel Shinn, una mujer visionaria que desafió a su época, descubrió algo revolucionario. El dinero no responde a la desesperación ni a la necesidad. Responde al respeto y a la autoridad con la que le hablas. Ella misma, arruinada tras un divorcio y con nada más que una moneda en la mano, se atrevió a hacer lo impensable. Habló con ella como si fuera un aliado consciente. No la maldijo ni la rechazó, sino que le pidió perdón por los desprecios del pasado y le habló con respeto y con amor. Al día siguiente, 3 oportunidades inesperadas tocaron a su puerta. Ese fue el inicio de un método que transformaría miles de vidas. Hoy voy a mostrarte las claves de ese mismo secreto. No se trata de superstición ni de repeticiones vacías. Es un principio espiritual tan poderoso que puede cambiar para siempre tu relación con el dinero y con tu propia vida. Suscríbete y quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar podría ser el inicio de la abundancia que siempre te ha estado esperando. Primer paso: el descubrimiento. El dinero escucha cuando le hablas. Visualiza por un instante esta escena: una mujer sola en Nueva York, en la década de 1920, de pie en un apartamento frío, sin más compañía que el eco de su propia desesperación. Esa mujer era Florence Scovel Shinn. Acababa de atravesar un divorcio doloroso, había perdido la seguridad económica que sostenía su vida, y la pequeña reserva que tenía se agotaba día tras día. Todo lo que le quedaba en ese momento era una moneda, una sola. Para cualquiera hubiera sido el símbolo de la derrota, la evidencia material de que su mundo se desmoronaba. Pero para Florence, esa moneda se transformó en algo más. Se convirtió en un puente hacia una revelación que cambiaría no solo su destino, sino el de miles de personas. Florence no era ingenua. Sabía de primera mano lo que significaba luchar por sobrevivir. Sin embargo, aquella noche en que sostuvo su última moneda, tomó una decisión insólita. En lugar de maldecir su suerte, en lugar de llorar sobre su ruina, eligió hablar con el dinero. Sí, hablar, como quien conversa con un amigo íntimo. Lo sostuvo entre sus dedos, y en voz baja pero firme, comenzó a dirigirse a él como a una presencia consciente. Le pidió perdón por haberlo despreciado tantas veces, por haber dicho que no era suficiente, por haberlo rechazado con miedo y resentimiento. Y después, con una mezcla de humildad y determinación, le dijo que lo honraba, que lo respetaba, que lo veía como un aliado que deseaba regresar multiplicado a su vida. A primera vista, aquello parecía un acto de locura. ¿Cómo hablar con un pedazo de metal podría cambiar la realidad? Pero lo cierto es que algo ocurrió. Al día siguiente, 3 oportunidades de trabajo, completamente inesperadas, llegaron a sus manos. No fueron simples coincidencias. Florence entendió que había abierto una puerta, un canal invisible a través del cual el dinero le estaba respondiendo. Lo que hasta entonces había visto como un objeto muerto se reveló como lo que realmente era: una energía viva, sensible a su trato, capaz de escuchar y responder. Ese fue el inicio de una enseñanza revolucionaria.
El dinero tiene memoria emocional. No se trata de una memoria lógica, como la de un banco que guarda números en una cuenta, sino de una memoria vibracional. El dinero recuerda la forma en que lo tratas, las palabras que usas hacia él, las emociones que lo rodean. Cuando lo insultas, cuando dices que nunca es suficiente, cuando lo maldices como culpable de tus problemas, lo ahuyentas. Cuando lo honras, cuando lo bendices, cuando lo recibes con gratitud, lo atraes. Así de simple y a la vez así de profundo. La mayoría de las personas no lo entienden porque crecieron con frases cargadas de miedo. El dinero corrompe. El dinero no crece en los árboles. Solo los ricos tienen suerte. Esas palabras no son inocentes. Cada vez que se pronuncian, crean una relación de desconfianza con la energía del dinero. Y esa energía, como cualquier ser que percibe hostilidad, se aleja. Florence comprendió que la raíz de la escasez no está en el mundo exterior, sino en la conversación interior que cada uno mantiene con el dinero. En su experiencia, hablar con esa moneda fue un acto de reconciliación. Era como si hubiera reconocido a un viejo amigo al que había tratado injustamente y con quien, al fin, estaba lista para hacer las paces. El dinero, al sentirse reconocido y honrado, respondió: la enseñanza es clara. La relación con el dinero no se basa en cuánto tienes en tu bolsillo, sino en el diálogo energético que estableces con él. Florence comenzó a enseñar esta revelación a las mujeres de su época, muchas de ellas viudas o divorciadas, que también se encontraban en la ruina. Lo que más les sorprendía no era el ritual externo de hablar con el dinero, sino el cambio interno que producía. Pasar de la queja al agradecimiento, del desprecio al respeto, de la vergüenza a la honra. Ese giro emocional abría un espacio nuevo en sus vidas, y ese espacio era rápidamente llenado por oportunidades inesperadas, aumentos, regalos, negocios, clientes. Piensa en esto por un momento. ¿Qué pasaría si empezaras a tratar al dinero como a una persona cercana? Si en lugar de verlo como un enemigo frío lo vieras como un socio dispuesto a colaborar contigo, ¿cuánto cambiaría tu realidad financiera si cada vez que recibes dinero lo recibes como un regalo y cada vez que lo gastas lo liberas con amor, confiando en que volverá multiplicado? La revelación de Florence es que el dinero escucha. Escucha tus palabras, escucha tus emociones, escucha incluso los pensamientos silenciosos con los que lo acompañas y responde en consecuencia. Si lo maltratas, te maltrata. Si lo honras, te honra. Esa es la ley espiritual que descubrió aquella noche con una simple moneda en la mano. Por eso, este primer paso es la base de todo. Reconocer que tu relación con el dinero es viva y dinámica. Que cada palabra que pronuncias hacia él es como sembrar una semilla. Puedes sembrar miedo y rechazo, o puedes sembrar respeto y gratitud. La cosecha será inevitablemente distinta según lo que plantes. Florence comprobó que una sola conversación podía abrir la puerta a milagros financieros. Y tú también puedes comprobarlo. Porque la abundancia no comienza con un golpe de suerte o con un aumento en el trabajo, sino con algo tan íntimo y sencillo como hablar con el dinero, desde el corazón, como si fuera una persona real. Segundo paso. El dinero tiene memoria emocional. Florence descubrió muy pronto algo que desafía toda lógica materialista. El dinero tiene memoria. No memoria como la de un libro de cuentas o una máquina registradora, sino una memoria emocional. Es sensible a la forma en que lo tratamos, como si cada palabra, cada pensamiento y cada emoción quedaran grabados en su esencia. Y de la misma manera que una persona responde según la forma en que la valoras o la desprecias, el dinero responde de acuerdo a la vibración que recibe de ti.
Piénsalo por un momento. ¿Qué ocurre cuando alguien te trata con indiferencia o desprecio? Poco a poco, te alejas. En cambio, si alguien te honra, te agradece, te valora, sientes el deseo de estar más cerca de esa persona. El dinero, decía Florence, funciona de la misma manera. Cada vez que dices, no hay suficiente, el dinero es sucio, el dinero solo trae problemas, estás enviándole un mensaje que queda grabado en su memoria energética. Es como si le cerraras la puerta en la cara una y otra vez. Y al igual que cualquiera que se siente rechazado, el dinero termina alejándose de tu vida. Por el contrario, cuando lo recibes con gratitud, cuando lo miras con respeto, cuando lo tratas como a un invitado de honor, esa memoria cambia. El dinero recuerda que lo acogiste, que lo honraste, que le diste un lugar digno, y entonces regresa, multiplicado y con más fuerza, no porque mágicamente caiga del cielo, sino porque tu energía interna se abre a oportunidades, conexiones y caminos que antes tu rechazo bloqueaba. Florence enseñaba a sus estudiantes un ejercicio simple pero profundamente transformador. En lugar de sentir dolor o resistencia al pagar, debían despedirse del dinero con amor. Decir mentalmente, dinero querido, te libero con bendiciones para que prosperes en otros y vuelvas multiplicado a mi vida. Con esta pequeña práctica, el acto de gastar se transformaba en un ritual de abundancia. Ya no era pérdida, ya no era escasez, sino circulación. Ella comparaba el dinero con el agua. Cuando el agua fluye, se mantiene fresca, viva, limpia. Cuando la retienes por miedo, cuando intentas atraparla y no dejarla salir, se estanca, se pudre, pierde su vitalidad. El dinero, decía Florence, necesita circular para conservar su fuerza. Su memoria emocional registra si lo liberas con miedo o con confianza. Si lo entregas con resentimiento, se resiste a volver. Si lo envías con gratitud, acelera su regreso hacia ti. Una de las historias que más repetía Florence era la de una de sus alumnas que vivía constantemente endeudada. Cada vez que debía pagar una factura, lo hacía con enojo, murmurando que el dinero nunca alcanzaba, que siempre era insuficiente. Florence le explicó que esa queja constante estaba quedando grabada en la memoria del dinero. Estaba acostumbrándolo a ser rechazado. La alumna decidió intentar un nuevo enfoque. La próxima vez que pagó una factura, en lugar de insultar al dinero, lo bendijo. Dijo mentalmente, «Gracias, dinero querido, por permitir que esta cuenta esté saldada. Te libero con amor para que regreses multiplicado». En cuestión de semanas, comenzaron a llegarle ingresos extra y oportunidades que nunca había considerado. Lo único que había cambiado era su diálogo interno con el dinero. La memoria emocional del dinero no se limita a lo que haces hoy. Se extiende hacia atrás, a lo que has repetido durante años, incluso décadas. Muchas personas cargan en su interior frases que escucharon en la infancia. No alcanza. Es muy caro. Los ricos son malos. Cada repetición es como una huella que el dinero recuerda. Y mientras esas huellas no se sanen, la abundancia seguirá bloqueada. Florence decía que cada palabra negativa hacia el dinero era como una cicatriz en su memoria. Por eso, el trabajo de reconciliación no es un acto único, sino una práctica constante de cambiar las huellas de rechazo por huellas de honra y gratitud. Si lo piensas, esta idea explica mucho de lo que llamamos suerte. No es casualidad que ciertas personas, a pesar de no tener estudios o herencias, atraigan dinero con facilidad, y tampoco es casualidad que otras, aún trabajando duro, nunca logren prosperar. La diferencia está en la relación emocional que mantienen con el dinero, en la memoria que han creado con él.
Florence decía, cada vez que hablas con el dinero, estás escribiendo en su memoria. Pregúntate, ¿qué recuerdos quiero dejar en él? ¿Los de rechazo y desprecio o los de respeto y gratitud? Esa era la clave. Entender que cada palabra cuenta, que cada pensamiento suma o resta en la relación. La enseñanza de este segundo punto es contundente. Tu realidad financiera no depende únicamente de cuánto trabajas, ni de la economía global, ni de la suerte externa. Depende de la memoria emocional que has creado con el dinero. Si esa memoria está llena de rechazo, seguirá alejándose. Si está llena de honra y gratitud, seguirá regresando. Por eso, la invitación es clara. Empieza hoy mismo a cambiar la conversación. Cada vez que recibas dinero, aunque sea poco, agradécelo y hónralo. Cada vez que lo gastes, despídelo con amor y confianza. Haz que la memoria del dinero hacia ti esté llena de gratitud y reconocimiento, porque el dinero, como cualquier ser vivo, recuerda dónde lo hicieron sentir bienvenido y siempre busca regresar a ese lugar. Tercer paso: conversaciones diarias con el dinero. Si en el primer descubrimiento Florence entendió que el dinero escucha y en el segundo comprendió que guarda memoria emocional, el paso siguiente era inevitable. Hablar con el dinero cada día como con un ser querido, no de vez en cuando, no solo en los momentos de crisis, sino con la constancia con la que un amigo fiel espera tu llamada o un socio espera tus decisiones. La conversación diaria con el dinero se convirtió en el corazón de su enseñanza. Para Florence, el dinero no era un pedazo de papel frío ni un objeto muerto. Era energía consciente que circulaba en la vida de las personas como un socio invisible. Y como todo socio poderoso, necesitaba comunicación clara y frecuente. No basta con trabajar por dinero, decía. Hay que conversar con él, escucharlo, honrarlo y darle dirección. Esa era la diferencia entre quienes luchaban toda la vida y quienes parecían atraer oportunidades sin esfuerzo. El ritual que ella enseñaba era sencillo pero profundamente transformador. Cada mañana, antes de iniciar cualquier actividad, debías sostener dinero físicamente en tus manos. No importaba la cantidad, podía ser un billete, una moneda, lo que tuvieras en ese momento. Lo importante era establecer un vínculo tangible, mirar ese dinero como mirarías a los ojos de una persona viva y hablarle con autoridad amorosa. Florence enseñaba frases como: dinero querido, te honro y te respeto. Eres mi aliado divino y vienes a mí multiplicado y bendecido. Te doy la bienvenida a mi vida con gratitud infinita. No era una repetición vacía, como un loro mecánico, sino una conversación real. Había que sentir que esas palabras iban dirigidas a una inteligencia que escuchaba con atención. Había que imaginar que el dinero tenía oídos, ojos y corazón, y que respondía con alegría al reconocimiento. Lo más importante era la emoción. Decir las palabras sin sentirlas era como golpear una puerta sin intención de que se abra. La clave estaba en la sinceridad. Florence insistía en que al hablar con el dinero había que transmitirle respeto, confianza y cariño auténtico. No con ansiedad ni con desesperación, porque esa vibración solo reforzaba la escasez, sino con la certeza de estar frente a un aliado poderoso que siempre responde cuando se le trata con honor. Los resultados sorprendían incluso a las personas más incrédulas. Una de sus estudiantes, al principio, se sentía ridícula cada mañana sosteniendo unas pocas monedas y hablándoles, pero decidió persistir. Cada día, al despertar, repetía el ritual. Al cabo de 2 semanas, recibió una oferta inesperada para un trabajo mejor pagado. Poco después, apareció un cliente que llevaba meses desaparecido y liquidó una deuda pendiente.
Ella misma reconocía que lo único que había cambiado era su práctica diaria de conversación con el dinero. ¿Por qué funciona esto? Florence lo explicaba con claridad. Porque al hablar con el dinero, cambias tu relación interna con él. Tu subconsciente deja de verlo como un enemigo o un extraño y empieza a reconocerlo como un socio confiable. Esa nueva programación interna abre tu mente a posibilidades, a intuiciones, a ideas que antes no podías percibir. El dinero no te llega por arte de magia, sino porque tu diálogo interno cambia tu energía y, con ello, tu comportamiento y tus decisiones. Florence iba más allá y enseñaba que, después de hablarle, había que escuchar. Escuchar no con los oídos, sino con la intuición. El dinero respondía a través de ideas repentinas, encuentros inesperados, soluciones creativas que surgían de pronto en la mente. Muchas de sus alumnas relataban que tras sus conversaciones matutinas sentían una claridad nueva, como si alguien invisible les dictara los pasos a seguir. No era casualidad. Era el dinero, devolviendo la comunicación en su propio lenguaje. Ella comparaba este proceso con una relación de negocios. Imagina que tienes un socio que invierte contigo, pero nunca le hablas, nunca lo saludas, nunca lo consultas. ¿Qué ocurrirá? Tarde o temprano, ese socio perderá interés. Pero si cada día lo miras a los ojos, lo saludas, le pides consejo y lo tratas con respeto, la relación florece. Lo mismo ocurre con el dinero. Florence decía, el dinero es tu socio en la creación de abundancia. Si no hablas con él, no esperes que coopere contigo. Este punto también revela una verdad incómoda. La mayoría de las personas solo se acuerda del dinero cuando lo necesita. Lo llama con urgencia, lo busca con ansiedad, lo maldice cuando no está. Pero esa relación es tóxica. Florence proponía lo contrario. Mantener un diálogo constante, incluso en la abundancia. Hablar con él no solo cuando falta, sino también cuando abunda. Agradecerlo, honrarlo y dirigirlo hacia propósitos elevados. La enseñanza es clara. El dinero escucha las palabras que le dices cada día y responde en consecuencia. Si lo maldices, se encierra. Si lo ignoras, se aleja. Pero si lo reconoces, lo honras y lo tratas con respeto, se convierte en un aliado que abre caminos que tu lógica jamás habría considerado. Imagina por un momento que desde mañana, cada día, inicias tu jornada con esta conversación. Sostienes un billete, lo miras con gratitud y declaras con voz firme: dinero querido, gracias por todo lo que haces en mi vida. Te doy la bienvenida y confío en que siempre regresas multiplicado. ¿Qué crees que pasará en tu interior después de una semana, un mes, un año? Tu memoria emocional cambiará, tu vibración cambiará, y con ello cambiarán las oportunidades que llegan a ti. Florence aseguraba que quienes mantenían esta práctica diaria, en menos de 30 días comenzaban a notar transformaciones palpables. Ingresos inesperados, puertas que antes estaban cerradas, intuiciones claras que los guiaban a decisiones acertadas. Porque la abundancia no es una cuestión de suerte, sino de relación. Y cada relación se fortalece con comunicación. Hablar con el dinero cada día es recordarle que lo reconoces como tu aliado divino. Es recordarte a ti mismo que mereces prosperidad. Es sembrar en la memoria del dinero un recuerdo imborrable, que en tu vida siempre será bienvenido. Las enseñanzas de Florence Scovel Shinn no se quedaron en su experiencia personal. Lo verdaderamente poderoso de su legado fue que cientos de mujeres en su época, muchas de ellas sin estudios, sin respaldo económico y en plena crisis social, pusieron a prueba su método y vieron resultados que parecían imposibles. Las historias que nacieron de esos encuentros son tan inspiradoras
que hasta hoy siguen siendo prueba de que hablar con el dinero no es un ritual vacío, sino una puerta a la abundancia real. Una de las primeras fue Margaret, una viuda con 3 hijos, que en 1926 llegó al taller de Florence con solo 5 centavos en el bolsillo. Durante años había vivido maldiciendo al dinero, culpándolo por cada carencia y responsabilizándolo de sus desgracias. Para ella, el dinero era el enemigo que siempre estaba ausente cuando más lo necesitaba. Florence la miró a los ojos y le dijo: «El dinero no es tu enemigo, es tu aliado, pero lo has tratado como a un traidor. ¿Cómo esperas que regrese a ti si lo desprecias?». Fue un golpe a su orgullo, pero también el inicio de su transformación. Florence le enseñó a Margaret a hacer algo aparentemente ridículo: hablar con esas monedas como si fueran amigas de confianza. Margaret se resistía, sentía vergüenza, incluso risa, pero comprendió que esa vergüenza era la misma energía que bloqueaba su prosperidad. Con disciplina, cada mañana comenzó a sostener sus monedas, agradecerles y pedirles que regresaran multiplicadas. Al 10º día, recibió una carta inesperada. Un familiar lejano había fallecido y le dejaba una pequeña herencia. Para cualquiera podría haber sido casualidad, pero lo extraordinario vino después. Con esa herencia, Margaret decidió seguir fielmente la técnica de Florence. Cada vez que invertía, cada vez que gastaba, hablaba con el dinero, lo honraba y lo liberaba con gratitud. En 3 meses, esa herencia se había multiplicado por 10. Lo más importante no fue la suma de dinero, sino que Margaret había dejado de sentirse víctima y se había convertido en una mujer empoderada, confiada, que veía al dinero como un socio de vida. Otra historia conmovedora fue la de Sarah, una joven artista que en 1928 llegó hasta Florence con un dilema que la estaba consumiendo. Ella amaba pintar, pero estaba convencida de que espiritualidad y dinero eran enemigos irreconciliables. Había crecido creyendo que el arte puro debía rechazar la abundancia material, que aceptar dinero por su obra era casi una traición a su vocación. El resultado de esa creencia fue devastador. Vivía en pobreza extrema, pasando hambre y justificando su miseria como un signo de pureza espiritual. Florence le mostró algo que cambió su vida. Rechazar el dinero era rechazar un regalo divino. El dinero es energía espiritual manifestada en forma material, le explicó. Rechazarlo es como rechazar el aire por considerarlo demasiado mundano. En su primera conversación con el dinero, Sarah lloró. Le pidió perdón por haberlo despreciado durante tantos años, por haberlo visto como sucio e indigno. Fue un acto de vulnerabilidad total. Desde ese momento, su energía cambió. En menos de 6 semanas, sus pinturas comenzaron a venderse como nunca antes. Pero lo que verdaderamente la transformó no fue el dinero en sí, sino la comprensión de que podía ser profundamente espiritual y al mismo tiempo vivir en abundancia. Desde entonces, su arte se volvió más profundo, más auténtico, porque ya no cargaba la sombra de la carencia. El caso de Rosa fue quizás uno de los más comentados durante la Gran Depresión de 1929. Había sido una empresaria exitosa, pero lo perdió todo en el colapso económico. Sin casa, sin ahorros, desesperada, llegó a Florence convencida de que el dinero la había traicionado. Su discurso era el mismo que muchos repiten hoy. El dinero es cruel, el dinero es inestable, el dinero arruina vidas. Florence le devolvió la responsabilidad con una pregunta clave. ¿Y tú? ¿Cómo lo trataste cuando lo tenías? Rosa se dio cuenta de que durante los años de prosperidad nunca lo había honrado, nunca le había hablado, lo había dado por sentado. Cuando llegó la crisis, el dinero simplemente reflejó esa inconsciencia. Florence la guió a cambiar esa relación de raíz.
Cada mañana, Rosa comenzó a hablar con el dinero como con un viejo amigo al que deseaba recuperar. Le pedía orientación, le expresaba respeto y le preguntaba qué podía hacer para que regresara a su vida. En pocos meses, Rosa ideó un pequeño negocio de consultoría con los pocos recursos que tenía, inspirado en intuiciones que surgieron tras sus rituales matutinos. En menos de un año, había reconstruido su estabilidad económica y, lo más importante, había sanado la ansiedad que la consumía. Rosa dejó de ser víctima de las circunstancias para convertirse en colaboradora consciente de la energía del dinero. Estos testimonios no eran excepciones aisladas. Florence documentó decenas de historias similares. Mujeres que pasaron de la ruina a la prosperidad, artistas que dejaron de rechazar la abundancia, familias enteras que sanaron patrones de escasez transmitidos por generaciones. Cada historia tenía un mismo punto en común. El cambio no comenzaba afuera, sino en el diálogo interior con el dinero. La enseñanza detrás de estas transformaciones es simple pero contundente. El dinero refleja la relación que tienes contigo mismo. Si lo maldices, lo pierdes. Si lo desprecias, se esconde. Pero si lo honras, si lo bendices, si lo tratas como un amigo leal, responde con generosidad. El dinero no traicionó a Margaret, ni a Sara, ni a Rosa. Ellas lo habían traicionado antes con miedo, rechazo o indiferencia. Y cuando corrigieron esa relación, el dinero regresó multiplicado. Cada una de estas historias es un espejo en el que cualquiera puede mirarse. Tal vez no seas viuda, ni artista, ni hayas vivido la Gran Depresión, pero sí has heredado frases, creencias y emociones que marcaron tu relación con el dinero. Lo que aprendieron ellas también puedes aprenderlo tú. Hablar con el dinero, honrarlo y reconciliarte con él puede abrir caminos que la lógica jamás habría considerado. Quinto paso. Técnicas avanzadas. Sanar la relación con el dinero. Hasta ahora hemos visto cómo Florence descubrió que el dinero escucha, cómo guarda memoria emocional y cómo una conversación diaria puede transformar la relación con él. Pero hay algo más profundo que muchas veces bloquea la abundancia, incluso cuando intentas honrar al dinero. Las heridas antiguas, creencias de la infancia, resentimientos hacia quienes nos criaron, mensajes de escasez grabados en la mente como cicatrices invisibles. Florence comprendió que mientras esas heridas no se sanaran, el dinero seguiría recordando el dolor y la desconfianza. Por eso desarrolló técnicas avanzadas para curar esa relación rota. Una de las más poderosas era escribir cartas al dinero. Parece un ejercicio simple, pero en realidad actúa como un espejo del alma. Florence pedía a sus estudiantes que tomaran una hoja en blanco y le escribieran al dinero como si fuera una persona querida con la que necesitaban reconciliarse. Muchas comenzaban con frases como: «Dinero querido, te he maltratado durante años, te he culpado de mis problemas, pero hoy quiero cambiar nuestra relación». En esas cartas salía a la luz todo: resentimientos, miedos, culpas, hasta vergüenzas escondidas. Era como abrir el corazón a un amigo leal al que se había traicionado demasiadas veces. La magia ocurría después, cuando terminaban la carta agradeciendo al dinero y estableciendo un nuevo pacto. Florence decía que esa práctica creaba un contrato energético. Ya no era un monólogo de quejas, sino un diálogo de reconciliación. Muchas mujeres que practicaron este ejercicio comenzaron a notar cómo los ingresos que parecían bloqueados de pronto se destrababan. Una deuda antigua era pagada, un cliente perdido volvía, un nuevo empleo aparecía. Lo externo respondía al cambio interno. Otra técnica aún más profunda era lo que Florence llamaba cirugía espiritual financiera.
Ella estaba convencida de que las raíces de la escasez se encuentran en momentos específicos de la vida donde se sembró miedo hacia el dinero. Tal vez en la infancia, cuando un padre repitió que el dinero no crece en los árboles, o cuando escuchaste que los ricos son malas personas. Esas frases, aparentemente inocentes, crean cicatrices que bloquean el flujo natural de la abundancia. La cirugía consistía en volver mentalmente a ese momento traumático y reescribirlo. Florence guiaba a sus estudiantes a cerrar los ojos, recordar la escena y llevar consigo su sabiduría adulta. Allí, frente al niño interior herido, hablaban directamente con la energía del dinero, explicándole que no era un enemigo, sino un aliado amoroso. Esa conversación interior era como retirar una espina que llevaba años incrustada. Muchas mujeres lloraban al hacerlo, liberando décadas de resentimiento acumulado. Pero la cirugía no se detenía allí. La segunda fase consistía en perdonar a las personas que transmitieron esas creencias limitantes. Padres, maestros, autoridades. Florence enseñaba que el resentimiento hacia quienes nos enseñaron miedo financiero mantenía viva la programación de escasez. El perdón no significaba justificar la ignorancia de otros, sino liberarse de cargar sus miedos como propios. En las sesiones, los estudiantes pronunciaban frases como: «Te perdono por enseñarme que el dinero era escaso. Te perdono por transmitirme tus miedos. Hoy elijo crear una nueva relación con la abundancia». Ese momento era profundamente liberador. El ambiente se transformaba. La tensión desaparecía. Las lágrimas daban paso a sonrisas, y la energía de la sala se sentía más ligera. Era como si, al perdonar, los estudiantes abrieran espacio para que el dinero pudiera regresar sin la carga de culpas heredadas. Florence decía que esa liberación era como abrir ventanas en una habitación cerrada. De pronto, la luz y el aire entraban con fuerza renovada. Otra práctica que ella recomendaba era crear rituales sagrados con el dinero, como un altar de abundancia. Colocar un billete rodeado de flores frescas, encender una vela y dedicar unos minutos cada día a agradecer. No era idolatría ni superstición, sino un acto de reconocimiento consciente. Tratar al dinero como se trata a cualquier energía sagrada. Florence recordaba que todas las culturas prósperas de la historia habían tenido rituales para honrar la abundancia. No hacerlo, decía, es vivir desconectados de la fuerza que sostiene la vida material. Lo importante en todos estos ejercicios era la intención. No se trataba de acumular dinero por avaricia, sino de sanar una relación quebrada. Florence repetía: el dinero refleja cómo te tratas a ti mismo. Si lo desprecias, te desprecias. Si lo honras, te honras. Por eso estas técnicas no solo cambiaban las finanzas, sino la autoestima. Cada carta escrita, cada perdón liberado, cada ritual sagrado, era también una forma de sanar la propia dignidad. Los resultados eran consistentes. Personas que habían vivido toda una vida con deudas crónicas comenzaron a encontrar estabilidad. Mujeres que habían heredado generaciones de escasez familiar rompieron ese patrón y crearon un nuevo legado para sus hijos. Artistas que rechazaban el dinero por creencias de falsa espiritualidad comenzaron a vender sus obras y a vivir de su propósito. La enseñanza de este quinto punto es clara. Antes de esperar abundancia, hay que sanar las heridas que bloquean su llegada. El dinero recuerda cada vez que lo maldijiste, cada vez que lo temiste, cada vez que lo trataste como un enemigo. Esas memorias permanecen en su energía. Las técnicas de Florence, las cartas, la cirugía espiritual, el perdón y los rituales sagrados son herramientas para borrar esas huellas
y escribir una nueva historia. Sanar la relación con el dinero es, en el fondo, sanar la relación contigo mismo y con tu linaje. Es reconciliarte con tu infancia, con tus ancestros y con tu propia dignidad. Es declarar que la abundancia no es pecado ni privilegio, sino un derecho divino cuando eliges honrarlo con respeto. Sexto paso: el dinero como espejo y maestro espiritual. Hasta aquí hemos entendido al dinero como energía viva que escucha, recuerda y responde. Pero Florence Scovel Shinn llevó la reflexión aún más lejos. El dinero no solo es un aliado, también es un espejo. Refleja de manera exacta cómo te valoras a ti mismo.